Hola a todos. Antes que nada recordar que si me queréis ayudar me podéis dar un like. A mí me anima mucho y me motiva para grabar más, pues hacerlos lleva su tiempo. Si el contenido os interesa podéis suscribiros a mi canal y si activáis la campanita entonces os avisarán cada vez que haya algún vídeo nuevo. En esta presentación comento algunos aspectos relacionados con el desarrollo con Android y Android Studio que me han generado algunos problemas. El desarrollo para smartphones Android. De todos los modelos de desarrollo, de consola, de escritorio con interfaz gráfico nativo, de escritorio con interfaz gráfico con navegador web, de servidor web, de servicios web o de aplicaciones JavaScript, Android es, en mi opinión, el más complejo. Lenguajes de programación que utilizar: Kotlin, Java. Kotlin y Java son compatibles e intertraducibles, C++ y JavaScript dentro de WebViews. El IDE es Android Studio, consume muchísimos recursos, incluye un emulador de smartphones dentro del Device Manager. También se puede hacer desarrollo con el MIT App Inventor para desarrollos muy básicos. Primer problema: descargar e instalar Android Studio consume mucho tiempo. Luego, constantemente solicitará actualizaciones, las cuales van a ir consumiendo más tiempo del desarrollador. Crear una nueva aplicación en Android Studio. Un nuevo proyecto tiene muchas opciones. Esto complica elegir cuál es la mejor. Reutilizar un proyecto existente es muy problemático. Puede que no sea compatible con la versión actual de Android Studio, de Gradle o de las dependencias del proyecto, etcétera, etcétera. Puede pasarse mucho tiempo descargando archivos y luego dar errores y no funcionar. Crear dependencias de un proyecto con otros proyectos no es posible. Hay que importar módulos, que son librerías. Estos se quedan en la carpeta del proyecto y pueden dar conflictos entre sí. Android gestiona los recursos de una manera particular. Si se desea reutilizar código Java con recursos, es imprescindible crear una carpeta denominada Assets. En caso contrario, no podrán utilizarse los recursos de Java tradicionales. Desarrollar en Android Studio. Android utiliza un archivo Android Manifest.xml que hay que conocer. Allí se configuran muchas opciones de funcionamiento de la aplicación, los iconos de inicio y los permisos. Sin estos permisos, la aplicación no funcionará correctamente. Gestionar permisos cambia mucho de una versión de SDK a otra. Los recursos Android dependen de la clase R. Es una clase que la genera Android. El interfaz de usuario Android se crea con un editor dentro de Android Studio. El interfaz gráfico de usuario se adapta a un dispositivo en concreto, no a todos, y para una orientación en concreto, horizontal o vertical. Hacer un desarrollo con el interfaz gráfico flexible para todas las opciones requiere muchas actividades. Los SDK van dejando obsoletas, deprecated, muchísimas clases de una versión a otra. Los proyectos se quedan obsoletos muy rápidamente. Android tiene una nomenclatura particular. App es la denominación de la aplicación principal. Activity es la conexión de los recursos de layout y las clases Java o clases Kotlin. Fragments son recursos de layout que se utilizan en las activities. Intents se utilizan para lanzar actividades y otros objetos desde otras actividades y para comunicarse con ellas, etc. Android tiene un ciclo de vida muy especial, distinto del de otros tipos de aplicaciones. Puede destruir toda la interfaz gráfica y los objetos que dependen de sus eventos simplemente al cambiar de orientación de la pantalla, entre otros motivos. Y luego puede tener que restaurarlos. Se pueden guardar los datos, pero estos deben ser serializables, lo cual pues es un poco extraño. Los estados del ciclo de vida son difíciles de predecir y tratar. Se necesita experiencia en desarrollo Android para prevenirlos y gestionarlos correctamente. Las comunicaciones entre activities deben usar datos serializables y a veces tienen más restricciones. Probar en Android Studio. El emulador de dispositivos virtuales permite crear AVDs, lo que implica descargar muchos archivos y lo que consume mucho tiempo.
La emulación consume además muchos recursos y es de lenta ejecución. La emulación puede fallar si no hay memoria suficiente u otros casos. La depuración es compleja. Pueden haber múltiples hilos en la aplicación y se requiere hacer consultas al logcat para encontrar las trazas de las excepciones y las escrituras de logs. El acceso al sistema de archivos es extraño y cambia mucho de una versión a otra, y puede permitir el acceso solo a ciertas carpetas y a otras no. Existen almacenamientos privados y públicos, lo que complica la gestión y no se parece a otros sistemas operativos. Las librerías de log no son las habituales de Java. Android Studio siempre está proponiendo actualizaciones de versiones, pero a veces se producen problemas entre las actualizaciones y las librerías que no se actualizan. También se pueden producir problemas entre las librerías de los módulos que utilizan la aplicación. Estos problemas son difíciles de resolver, pues no son de programación, son problemas de configuración. En stackoverflow.com se pueden encontrar cientos de problemas que los desarrolladores Android han sufrido por culpa de las dificultades que presenta el IDE Android Studio. Gradle, las librerías, los SDKs, los JDKs, etc. Y de los cambios en los SDK que van dejando deprecated mucho código que hay que actualizar para evitar riesgos futuros. El desarrollo Android es muy problemático. Las imágenes necesitan muchas resoluciones distintas para adaptarse a muchos tipos de pantalla, lo que hace complicado su creación y su uso. La internacionalización en los recursos string no facilita añadir nuevos lenguajes en caliente y exige más bien que se hagan actualizaciones constantes de la aplicación, aunque el código no haya cambiado y simplemente se haya añadido nuevos textos para nuevos idiomas. No hay garantía de que un desarrollo funcione bien en todos los smartphones. Esto pocas veces ocurre en los demás sistemas operativos. La distribución de una aplicación exige el registro en Google para que la suba al Play Store. Instalar fuera de él no se recomienda. Configurar y usar un smartphone para desarrollo no es nada intuitivo. Los desarrollos, además, se quedan obsoletos muy rápidamente. Pueden llegarse a impedir su descarga si estos no se actualizaran constantemente. Aparentemente, el desarrollo en Android se pensó básicamente para servir como interfaz de usuario. Desligarse de la misma es complejo y no tiene semejanza con los métodos usados en otras plataformas. Los hilos, threads y otros mecanismos pueden ser más complejos. Existen servicios, services, que se quedan deprecated rápidamente. Existen trabajadores, workers, que pueden recibir pocos objetos serializables y no los conservan entre usos si es que hay cambio de los datos. El acceso al almacenamiento externo requiere de permisos cuyo manejo ha quedado deprecated en las versiones anteriores. No se adquieren intuitivamente. El desarrollo para una versión no garantiza que funcione en las otras versiones. Si una aplicación tarda mucho en un thread, esta puede ser destruida por el sistema operativo. A pesar de la información en Internet sobre soluciones a los problemas que provoca Android, esta es incompleta o está anticuada. Lo mismo que le ocurre a la propia documentación oficial de Android, entre cambios de versiones ofrece documentación obsoleta. Los ejemplos pueden ser en Java o en Kotlin, lo que dificulta su uso. Si solo fueran en un lenguaje, esto sería aprovechado por una única comunidad. Al haber dos lenguajes, hay dos comunidades de desarrolladores. Los permisos no son fáciles de gestionar, comprobar, solicitar, etc. Hay controles incompletos. Por ejemplo, WebView no tiene implementada la selección de archivos en la etiqueta HTML input type igual a file. La programación multihilo es muy compleja. Hay restricciones de ejecución y hay timeouts en el hilo principal y en otros hilos. Las comunicaciones seguras dan problemas con las versiones de TLS y hay que usar en ciertos casos otras librerías, por ejemplo la librería Sponge Castle.